estamos haciendo nuestro último programa del año, porque hoy es viernes 26, estamos grabando en realidad este programa. Ustedes los están recibiendo el viernes 26 de diciembre, ya estamos llegando a fin de año, queda poquito nada más de este 2025. Hemos resuelto grabar este programa, ya empezamos nuestras vacaciones radiales, por decirlo de alguna manera. Yo seguiré en la televisión durante todo enero, pero nos vamos a tomar un descanso en respecto a lo que es la radio. Ha sido un año realmente muy, pero muy promisorio. En lo profesional ha sido muy bueno. Estoy muy contento, muy satisfecho. Primero porque empezamos a hacer radio aquí en este medio, en Ecomedios, que nos ha recibido con los brazos abiertos, nos ha permitido trabajar con mucha tranquilidad y libertad, sobre todo. Y después porque también ha habido un cambio importante en lo profesional en la televisión, con lo cual en lo que es el trabajo periodístico ha sido un muy buen año. Estoy muy contento, así que lo que hemos resuelto con todo el equipo es elegir algunas notas de lo que ha sido todo este año en foco, como decimos, como dice nuestro título, para poner en este último programa. Notas que a nosotros nos llamaron la atención, nos gustaron todas, nos gustaron, la verdad que ha sido un trabajo variopinto, por decirlo de alguna manera, porque sí hubo notas de todo tipo. La idea de poner en foco era poner algo de la semana o del mes, elegir el tema, no importa de qué sea, y meternos a fondo con ese tema. Así que vamos a repasar tres notas. Ha preparado la producción con Matías Urtac, tres notas que nos interesaron y nos gustaron mucho. Mira, vamos a repetir cuando charlé con Pietro Sorba, este crítico gastronómico que me hizo reír mucho, y hablamos de las comidas, ya que estamos... ha terminado ya la Navidad, seguramente hemos comido, como siempre, mucho. Algunos no hemos pasado, espero yo no pasarme, pero en estas fiestas uno se pasa con el alcohol, con la bebida y con las comidas. Queda todavía año nuevo, pero vamos a escucharlo a Pietro Sorba, con el que charlamos hace un par de meses. Después hay otro tema que reviviremos aquí en Foco, que es el tema de las cuotas alimentarias y los deudores alimentarios cuando hay una separación. Ha habido varios casos polémicos en lo que va de este año. Así que también vamos a consultar o vamos a revivir aquella nota que hicimos con el doctor Bautrín, que se ocupa de estos temas. Ha habido algunos cambios interesantes en materia de legislación. Por ejemplo, si vos vas a una cancha de fútbol y estás denunciado por no pagar la cuota alimentaria, no podés entrar. Dije fútbol, pero puedo decir otros espectáculos, lo cual me parece muy, pero muy inteligente. Y una tercera nota que elegimos tiene que ver con la estética, con el cuidado personal. Vamos a escuchar la nota que hicimos con el doctor Mario Fuchs, que es un referente en materia de láseres que trabajan en la piel, que no son invasivos. Así que acordate que va a ser una nota, si no la escuchaste en aquel momento, va a ser una nota muy interesante para revivir hoy, en este 26 de diciembre. Nos estamos despidiendo nosotros porque ya el otro viernes ya es 2026. Como te dije, vamos a descansar en enero, veremos lo que haremos el año que viene. Así que empezamos con las notas, las repasamos, las revivimos y nos encontramos al final. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. En Edesur ponemos el foco en lo importante, en vos, que cada día haces un uso más consciente de la energía, en nosotros, que seguimos trabajando, invirtiendo y mejorando, en la atención para cuando todo funciona y también cuando no, siempre enfocados en lo que hay que hacer. Edesur.
Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Vamos a algo más grato de esta historia que contamos recién. Algo mucho más lindo, más grato que nos gusta a todos, que es la comida. Comer. Qué placer, comer rico. Seguramente si te metes en tu Instagram, a mí me pasa todo el tiempo, me llegan, me aparecen todo el tiempo cocineros, chef, no sé cómo llamarlo, que te van sugiriendo cosas, recetas, come esto para que bajes de peso. De todo, a mí me llama la atención cómo han proliferado, ¿no? Porque cuando yo era más chico había un par nada más de cocineros famosos que hacían la comida en la tele, y la veíamos. Entonces se me ocurrió poner en foco todo esto de la alimentación, la comida, la de acá y la de allá, de todos lados, y vamos a recibir a un especialista de verdad, ¿no? A uno de esos chefs cocineros que uno ya dice el nombre y sabe de dónde viene y quién es. Está con nosotros Pietro Sorba, así que ya les dije todo. Gracias por atendernos, señor. ¿Cómo le va? Muy bien, Darío. Un placer estar comunicado con vos, con tu programa, con tu audiencia. Así que gracias por la oportunidad. Siempre es un placer hablar con profesionales tan valiosos como vos. Gracias, Pietro. Estamos en TN. Yo cada vez que te pesco ahí a la noche con Fede, me quedo viendo los recorridos que hacen, que están muy buena idea, muy buena idea. Pero bueno, vos tenés un camino mucho más largo que eso, así que empecemos a charlar de comida. Pietro, a ver, ¿cómo comemos los argentinos? Primera pregunta que se me ocurre. Bueno, los argentinos, como todos los pueblos, tienen un esquema de alimentación culinario que depende de la historia, del recorrido histórico que tuvo el país. Sí. Entonces, bueno, el primer dato que obviamente sale a la vista es que los argentinos son absolutamente carnívoros en general, pero eso se debe a que la proteína animal y en este caso específico la proteína vacuna, desde la llegada de los españoles, de los colonizadores españoles, bueno, proliferó de una manera imposible de parar y finalmente se transformó en el alimento más presente, más barato, más preciado, etc. De hecho, ahora las personas sufren bastante porque un alimento como la carne, que siempre fue barato, que siempre fue disponible y que llevó no es nada barato. Consumo... ¿Perdón? No, que no es nada barato. Ayer vos sabés que hice una nota para Telenoche donde hay carnicerías que empiezan a vender la carne en cuotas con tarjeta de crédito. Vas a comprar un kilo de carne. Eso iba, ¿no? Que la carne que siempre fue históricamente, o por lo menos a partir de los gobiernos de Perón, que hicieron todo lo posible para que la carne llegara a la mayor cantidad de gente posible. Sí. Bueno, a partir de ese momento la carne se transformó en un alimento barato y eso llevó, por supuesto, también a un consumo enorme. Bueno, ahora estamos en una etapa donde los precios de este alimento, que tradicionalmente es un alimento para gente acomodada, sí. Pero lo fue históricamente, y en muchos países del mundo, si vos sos un hombre que viaja, que conoce, sabes perfectamente que la carne vacuna es la carne quizás que tiene el precio más elevado, ¿no? Si querés comer un bife de chorizo en Europa, te sale 24, 25, 26 euros el kilo en un supermercado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, pero eso no quita el hecho de que los argentinos sean absolutamente carnívoros, comen 100 kilos y pico de proteínas per cápita por año, proteína animal. ¿Está bueno eso, Pietro? Por año. ¿Cómo? ¿Está bueno eso? Depende, en un punto quizás sí, en otro más o menos, porque no acompañamos esa ingesta proteica con mucha verdura. Claro. Nuestro consumo de verdura es bastante limitado y porque las cantidades de carne que se ingieren son muy grandes, porque
por una cuestión cultural y por una cuestión de costumbre y por esa disponibilidad que estuvo ahí dando vuelta por muchísimas décadas, los argentinos comen unas cantidades per cápita, me refiero a la porción, realmente abnorme, ¿no? Porque uno cuando va a un restaurante, normalmente un restaurante, en este caso hablo de Europa, un lomo servido al plato pesará 200, 220, los máximos 250 gramos. Acá uno va a un restaurante y un bife de chorizo capaz que pese 350, 400, 450 gramos. Entonces, bueno, acá hay una cuestión de cantidad que es relevante. Y después, bueno, nuestro esquema culinario, nuestro esquema de alimentación, obviamente depende mucho de los legados histórico-culturales. Tenemos una parte muy interesante vinculada a los inmigrantes que nos regalaron muchísimas comidas, especialmente los italianos y los españoles, no porque sean más buenos o más eficientes, sino porque fueron las olas migratorias más contundentes y era inevitable, y es inevitable que dejaran su huella profunda. Y después también nos alimentamos de las otras, entre comillas, de las otras colectividades, nos alimentamos de nuestros, de la herencia criolla, de la herencia del poca, de nuestros pueblos indígenas autóctonos, y finalmente Argentina tiene un esquema de comida muy interesante, muy variado. Vos, Pietro, que si tenés que elegir una comida, ¿cuál es tu comida preferida? Bueno, pero eso, Darío, depende de dónde yo nací, de dónde yo crecí, dónde yo me formé. Yo llegué a la Argentina grande, ya tenía 30 años. Sí. Y ¿Venís de Italia? Yo en Italia nací y crecí en una región que se llama Liguria, donde se come muy poca carne y se come mucho pescado y mucha verdura y bastante pasta. Entonces yo me formé con eso y para mí el esquema de alimentación es ese. Ah, mira vos. Si tengo que comer proteína, prefiero el pescado a la carne. Si tengo que elegir, por supuesto aprecio la carne porque es un alimento noble. No tengo ningún tipo de problema ético con la carne por ahora. Pero si puedo elegir, prefiero, por ejemplo, comer pescado. Me gusta, pertenece más a mi, si lo quieres llamar así, a mi memoria genética, a mi ADN, a mis costumbres. Entonces, bueno, si tengo que elegir, prefiero esas cosas. Claro. ¿Y qué pasa con los restaurantes? A ver qué opinás vos, ¿no? De tantos restaurantes que bueno, acá hablemos de la gran ciudad, ¿no? Buenos Aires, por ejemplo, donde hay enorme cantidad de restaurantes de todos los niveles. Hay algunos que son muy caros, no sé si vos pensás lo mismo, muy caros, por ahí la atención no es tan buena o el tamaño de la comida no es tan grande y siempre están llenos igual. ¿A qué se debe? Ahora más o menos. Ahora más o menos. Ahora más o la menos. La crisis. Ahora más o menos, sí. Pero eso responde al hecho de que Buenos Aires es una gran capital del mundo, que tiene un público muy segmentado, tiene un público ABC1, que no tiene ningún inconveniente en pagar cuentas abultadas en los restaurantes. Hoy en día no es infrecuente en restaurantes de alto segmento gastar entre 200 y los 300.000 pesos. Tremendo. Por plato, ¿no? Por persona. Por persona, sí, por persona. Nuestros precios ahora están... ahí hay una cuestión, Darío, que por un lado los empresarios gastronómicos de ese tipo de restaurante creen que nosotros somos iguales a Europa y aplica más o menos los mismos precios. Por otro lado, después hay un público que evidentemente está dispuesto a pagarlo, porque si no, estos restaurantes no existirían. Y también hay una cuestión de, no sé si, no creo que sea una distorsión, eso hay que evaluarlo, pero no creo que haya o que exista una distorsión excesiva de precios, en el sentido que si vos aplicás un precio de venta que es parecido a lo de mercados como el europeo, donde los precios de la materia prima son más caros, son más altos, entonces no se justificaría tener lo mismo precio de venta. Así que ahí hay una cuestión que me parece que está más vinculada al hecho de decir, bueno, si en Italia, en España, en Francia, etcétera, un restaurante de alta categoría te cobra 200 euros, 300 euros, ¿por qué no hacerlo acá también en Argentina? Claro. Me parece que ese es un poco el
el juego que se está haciendo. Y en relación a si lo vale o si vale o si no lo vale, bueno, cada uno tiene su percepción de la relación placer-precio, o sea, cuántos yo Por estoy dispuesto supuesto, a pagar claro. para conseguir ese precio, ¿no? Porque la Es relación subjetivo, es calidad-precio verdad. existe Sí. más o menos, porque la calidad depende de cada uno, de la percepción que tiene cada uno, y el precio también depende de la percepción de cada uno. No, si yo gano $20.000 por mes, Sí, claro, me quizás sobra. pagar $200 Sí, sí, una sí. comida no me representa absolutamente nada. Hay, O no. sí, te llevo a uno puntual, que es la parrilla mejor del mundo. Lo tenemos acá en Palermo, ¿no? Sí, Premiada, sí, sí. Don Desde el Julio. punto de vista de los papeles y de la calidad, seguramente es un Bueno, lugar de referencia. no, Sí, sí, hay un bife ¿sabes? de chorizo que yo no me acuerdo la palabra, que está como, lo tienen ahí como, ¿cómo le dicen? Varios meses en algo. Madurado, madurado. ¿Eso es verso o es verdad? ¿Qué es eso? No, no, no es verso, en realidad se retoma algo que siempre existió. Sí, Por ejemplo, cuando en el campo, sobre todo, ¿no? Con un animal, digamos, de caza o un animal, digamos, de corral, etcétera. Bueno, normalmente, sobre todo en los meses fríos, una vez que se sacrifica el animal o se obtiene a partir de la caza, se deja orear, ¿no? Y básicamente la maduración es eso, pero llevado a una instancia un poco más precisa y no tan artesanal. Entonces, ¿qué sucede? Que la carne, bueno, el tema de la terneza es relativo, pero sí la carne adquiere seguramente con una maduración controlada, o sea, que significa colocar la pieza de carne, que normalmente son con los huesos, sí, sí. porque eso otorga un poco más de sabor. Colocar, no sé, un tren de bife en un ambiente a temperatura de entre 1 y 2 grados, con un nivel de humedad entre el 80 y el 90%, a los 21 días, al mes, esa pieza de carne adquiere unos sabores que de lo contrario no tendría. Mira, Poco claro, más, son un poco más intensos claro, los sabores, claro. ¿no? Después podemos discutir si la maduración ideal es de 21 días, de un mes, de 45 días, etcétera. Después ahora hay gente que, obviamente, como todas las cosas que suceden en esta época, en algún punto payasesca. Obviamente hay gente que madura la carne 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, y ahí ya empezamos a tener un sabor que más parecido a Roquefort que a la carne, ¿no? Y claro, y claro. Ahora, este bife de chorizo que como vos decís, madurado y qué sé yo, ¿se justifica que salga? Debe estar hoy, no sé, 150, 200.000 pesos en ese lugar. No, no, sí, Pero no sé si ponele. ese es el precio, pero seguramente es un precio elevado. Sí, Lo que hay que pensar es que esa pieza de carne a raíz de la maduración, sí. si tiene una maduración, supongamos, de un mes, pierde una parte de su peso, ¿no? Porque por la evaporación. Ah, Entonces ya ahí tenés una pérdida, no sé, del 10, del 15 o del 20%. sí. Obvio, eso no sé, Darío, si justifica un precio tan elevado, pero tenemos que pensar eh, dónde comemos ese bife, cuál es el servicio que lo acompaña, Claro. etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo, y lo digo con todo respeto porque yo soy un gran amante de los restaurantes informales, de ruta, etcétera, pero una cosa es comer un bifacho en un restaurante de ruta. Sí. Y otra cosa es comerlo en el contexto de un restaurante premiado, donde hay un nivel de servicio extremadamente elevado, donde se capacita al personal, donde se busca materia prima de excelencia, donde se cuidan Pero los hay detalles, tanta etcétera, diferencia, etcétera. Pietro, entre ese restaurante o uno de gran nivel, digo, y los bodegones, que uno come bárbaro en los bodegones. Sí, pero es otra perspectiva. Son dos cosas totalmente distintas. Es como al que le gusta el Fitito, el 600, y no lo Sí. cambiaría por nada en el mundo, y al otro que le gusta una Ferrari. Entonces, ambas situaciones son placenteras, únicas, irreemplazables, Sí, pero en valor absoluto, digamos, si yo tengo que ir a comprar una Ferrari, tengo que gastar 300, 400 mil euros, y está si tengo que claro. comprar un Fitito, por más que sea refaccionado, perfecto, etcétera, Sí, sí, sí. seguramente no voy a gastar la cifra Claro, que gasté claro. por un Ferrari, ¿no? Donde hay también un desarrollo tecnológico, Tal cual, donde hay tal cual. todo. Después podemos discutir, ¿no?
como decía antes, si todo eso tiene el valor que en este momento tiene o no. Pero sí, seguramente, cuando detrás de una situación, en este caso del restaurante, hay todo un trabajo de comunicación, de servicio, de capacitación, de búsqueda de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente los costos suben y no hay otra manera que compensarlos a través de un precio de venta elevado. Claro, claro. ¿Qué opinas de estos chefs o cocineros que proliferan en las redes? Viste, yo recién decía que me llega en Instagram todo el tiempo, no sé si son cocineros, no sé, alguien que se graba bien, lindo, lo edita perfecto y te recomienda cómo hacer una tortilla, una tarta, no sé, lo que sea. Sí. Mira, yo obviamente tengo la mirada de periodista, entonces alguien podría decir, y bueno, este le tiene bronca, no sé, a los cocineros, bueno. La verdad que no, porque yo entiendo perfectamente que los tiempos cambiaron. Sí. Entiendo perfectamente que los cocineros a partir, en este caso en Argentina, seguramente a partir de lo que hizo el Gato Dumas, Sí. de lo que hizo Calabrese en su momento, de lo que disparó la aparición del canal El Gourmet, finalmente los cocineros tomaron una relevancia que antes no tenían. Exacto. Ahora, como muchas cosas, ahora los cocineros quieren ser filósofos, dietólogos, opinionistas, Claro. periodistas, antropólogos, o sea, quieren hacer todo. Y esa es la parte que me cierra menos. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Tengo esa sensación, ¿no? Con esto no quiero decir que un cocinero no pueda tener ese tipo de información y de formación, porque en realidad la tiene que tener. Sí. Pero me parece que la actitud es la de decir yo voy a cambiar el destino del mundo, yo voy a decirte lo que tenés que comer, yo todo. Sí. Bueno, es un poco eso. Y en relación a cómo cocineros, influencers, etcétera, influyen a partir de las redes sociales, me parece que hoy en día tenemos un daño muy grande, porque ¿sí? la distorsión que se genera entre la realidad y lo virtual es enorme. Mirá, o sea, lo que vemos ahí es difícil después que lo hagamos nosotros. No, un poco eso, pero también, no sé, pienso no sé, los influencers, ¿no? Hay que no son necesariamente cocineros. Hay personas que tienen un caudal de seguidores extremadamente elevado. Estamos hablando de millones de seguidores. Entonces, si ese señor o esa señora dice, hoy fui a comer a este restaurante y es espectacular. Sí. Y el restaurante en realidad es nada, o sea, no es nada del otro mundo. Entonces nosotros le estamos diciendo a un caudal grande de gente de ir a ese lugar. Esas personas que probablemente en una porción muy grande no tienen las herramientas para dirimir si ese restaurante es bueno o no por su cuenta, va a pensar que ese restaurante es bueno porque el influencer dijo que es bueno. Entonces, bueno, se forma un paladar virtual que no tiene nada que ver con un paladar real. Muy bien, muy bien. Entonces, la realidad, que lo que yo sinceramente no logro entender del todo, es por qué esas personas no usan ese caudal para hacer formación, para ayudar a la formación del paladar, para enseñarle a las personas cómo reconocer un buen alimento de un alimento que no lo es, cómo decirle a la persona que, por ejemplo, los productos de temporada son mejores que los productos que no son. O sea, todo ese tipo de información cotidiana que es útil, le sirve a las personas para poder elegir mejor en un supermercado, en un restaurante, para comer mejor en la familia, para darse cuenta que existen productos que van más allá de la carne vacuna, etcétera, etcétera. Bueno, esas personas no utilizan ese caudal, ese poder de fuego para hacer un trabajo constructivo. Simplemente lo limitan a cobrar 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de pesos para un posteo y se acabó la historia. No, eso no va. Ahora, uno siempre fantasea con tener un bar, no sé, un restaurante, se me ocurre a mí, y yo, si tuviera eso, haría porciones grandes. Yo digo, las porciones grandes atraen a la gente. Ahora, ¿qué piensa un especialista como vos?
conviene una porción grande o algo sofisticado, qué sé yo, que sea chiquito, pero que tenga un gran trabajo atrás de elaboración? ¿Qué sugerís? Creo que, a ver, en Argentina, bueno, hablando de la pregunta inicial sobre cómo comemos los argentinos o cómo se come en Argentina, Sí. hay una ecuación que todavía no está resuelta del todo, y la ecuación dice que privilegiamos mucho la cantidad a la calidad. O sea, muchas veces nos interesa más una milanesa Sí, gigante. que sirve para 6/8 personas, que desde lo gastronómico, desde lo culinario no dice mucho, ¿no? Porque en realidad es un ensamblado de queso, de frito, de panceta, de no sé qué, de no sé cuánto, y la verdad bomba, es una bomba. Es una bomba. Claro. Entonces, y no va, no lo yo sugerís. creo que la cocina de por sí es un momento de generosidad, ¿no? Porque en casa, en familia, donde nace esta situación, bueno, alguien normalmente prepara una comida para que el otro se sienta bien, se alimente, etc. Entonces, evidentemente existe un concepto vinculado, un concepto entre la comida y la cantidad. Ahora, lo que creo yo es que no es necesario que esas cantidades sean desmedidas. Claro. Creo que quizás con el tiempo, y es un poco lo que está pasando en Argentina también, porque no queda otra. Sí. Los bolsillos están flacos, Pietro. Bueno, exacto. Entonces se busca también un poco más de calidad. Bueno, entonces uno intenta buscar alimentos que quizás cuestan un poco más, entonces bueno, pero consumir menor cantidad como para compensar y más o menos quedar en el mismo lugar. Te hago la última y te despido cortita. Para Pietro Sorba, ¿quién es el mejor cocinero de Argentina? El mejor cocinero que yo conozco, en realidad conozco dos, que son dos amigos muy queridos que no tienen nada que ver con el rubro, porque yo no te puedo, tengo que responderte así porque no puedo responderte de otra manera, si no se ofenden. Mira. Y lo que te puedo decir, Darío, es que hay realmente buenos cocineros que tienen buena técnica. Hay algunos que quizás son un poco sobrevaluados, otros que quizás son no tan conocidos como deberían ser. Mirá. Pero seguramente tenemos muy buenos cocineros, porque además nuestros cocineros, me refiero a la generación entre los 30 y 40, quizás hasta los 50, tuvieron la oportunidad, contrariamente a lo que pasaba antes, de formarse, por lo menos algunos, en el exterior, estando en contacto con mercados desarrollados, donde hay gente que utiliza muy buena técnica, etcétera. Bueno. Y eso finalmente se repercute en nuestros restaurantes. Bueno, pero seguramente tenemos un argentino que se destaca, que realmente es un embajador de Argentina, es Mauro Colagreco. Claro, ¿no? El famoso, sí, que hace de hamburguesas a los mejores platos, sí, tenés razón. 3 estrellas Michelin, máximo reconocimiento, condecorado como Cavalier de Francia, prepara la comida del presidente de la República de Francia, tiene muchos restaurantes, entonces bueno, ese quizás en este momento es el mejor, es el cocinero argentino más preciado que tenemos. Pietro, te quiero mandar un abrazo grande, gracias por la onda, por atenderme y nos cruzamos en cualquier momento. Gracias a vos, un gran abrazo a vos y todos los oyentes. Buen fin de. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Pietro Sorba pasó en Foco. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220.
tema que hoy decidimos poner en foco, que tiene que ver con los deudores alimentarios. Si vos estás separada, nos estás escuchando, tal vez tengas algún problema de este tipo. Hay mucha gente que lamentablemente tiene un problema de este tipo, que la otra parte no cumple con lo previsto o no puede, y bueno, y la mamá en general se las tiene que arreglar. Ha habido diferentes decisiones que se han tomado para tratar de que los deudores la pongan, porque hay gente que tiene. Ahí estaba viendo la información que me pasaba la producción en respecto a que, por ejemplo, el caso de Mauro Icardi, debe 13 cuotas alimentarias. Icardi no creo que le vaya mal, no creo que le falte plata. Estará en una guerra con su ex mujer, con la mamá de las nenas, y entonces no le pasa plata. Miren este video de Cintia Fernández, tirando una idea para limitar que se puedan mover los deudores alimentarios. Ey, rata, tengo una propuesta para vos. Tu hijo no come, pero tu auto toma más que vos en el bar. A algunos le falta corazón, no plata. Pero eso se terminó. Si estás en el registro de deudores alimentarios, no vas a poder cargar combustible. 3 cuotas de alimentos sin pagar y te quedas sin surtidor. A pata o en una bici que te lleve a todos lados. ¿Cómo se implementaría? Muy fácil. El sistema va a verificar tu DNI físico o digital en todas las estaciones del país, antes de realizar la carga de combustible. Y si sos deudor, el tallero tiene prohibido llenarte tanque. Yo sé que estás triste, Mickey Mouse, pero este proyecto ordena prioridades. Si hay plata para moverse, hay plata para mantener. Si podés llenar el tanque, podés llenar la heladera de tu hijo también. ¿Y vos? ¿Qué pensás de este proyecto? ¿Te gustó? ¿Qué le agregarías? ¿Qué le modificarías? Te leo en comentarios. Bueno, Mickey Mouse le dice, más allá de que lo hace de una manera para que nos riamos los que no estamos en esa situación, ¿no? Es una idea que tira ella, Cintia Fernández, que vos sabés que, bueno, es una influencer vedette muy mediática que ha tenido problemas con su pareja, y bueno, ella lo puede visibilizar. ¿Cuánta gente hay que no puede hacer nada? Que va a la justicia, la justicia le pide a la otra parte que ponga el dinero, no lo pone, bueno. Es un tema nada fácil, pero de cualquier manera hay un registro de deudores alimentarios. Si vas a una cancha de fútbol, el otro día veía también que si sos deudor alimentario no podés entrar. Si figurás en el registro, bueno, es un quemo, ¿no? A ver, Andrés García Bautrín es abogado del estudio García Bautrín, así que quiero charlar con él a propósito de este tema. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. A ver si me escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, no sé si habías visto este video de Cintia Fernández, ¿no? Proponiendo que los deudores alimentarios que debes 3 cuotas no puedas cargar nafta. Sí, lo vi el video. La verdad me parece una iniciativa interesante para ponerle el foco, para poder analizar cómo poder canalizar esta situación y poder transformarlo en ley en un futuro junto a al régimen actual, de lo que tiene que ver con la cuota alimentaria, digamos, el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, una vez que pasan 3 cuotas consecutivas o 5 alternadas, se convierte en un delito ya. Es decir, la justicia respecto a la situación de la cuota alimentaria es muy rigurosa, trata de serlo y trata de alguna manera concientizar a los progenitores para que, bueno, le brinden la asistencia básica que merecen los niños, a los derechos de la mujer también, porque acá hay situaciones que tienen que ver ya con la violencia económica. El caso de Icardi y Wanda Nara, tan conocido, ahí estamos viendo que hay un incumplimiento aparentemente prolongado, lo que lo transforma en un delito penal, que sería pasible de ser sancionado con prisión y multa, y además otras restricciones que tienen que ver con los trámites administrativos propios de la vida doméstica de cualquier ciudadano, Ahora, lo que tiene que ver con el registro, los colegios profesionales. Hoy en día, en el caso nuestro, los abogados que quieran renovar su matrícula en el colegio de abogados tienen que presentar
un libre deuda, digamos, que no están inscritos en el registro de deudores alimentarios. Después, el juez también puede llegar a otro lugar y Ahora, hasta Andrés, prohibirle la salida del país, ¿no? A la persona. sí, si yo te digo de 10 divorcios que hay, ¿qué porcentaje es el que no cumple? Bueno, no tengo Más la o menos, verdad de el acuerdo a tu número, experiencia, pero a los casos que tenés. hoy en día, digamos, las personas que tienen acceso quizás trata de dibujar un poco la situación económica para poder pagar menos de cuota, pero en la mayoría de los casos se está cumpliendo porque la realidad es que la ley es rigurosa, es clara y se persigue a la persona que no cumple con esta situación. Pero bueno, hay algunas aristas que permiten de alguna manera dilatar la situación, como bueno, lo que tiene que ver con la situación registral de la persona, el tema de mostrar sus ingresos y demás, pero la cuota alimentaria, una vez que tenés tres, te procede el embargo, procede un montón de situaciones que la ley ¿Se y la lleva justicia adelante están eso? cumpliendo. ¿Se lleva adelante? Sí, por supuesto, Sí, sí. sí. Hay embargos, digamos. Cuando ¿Hay pasan 3 embargos? cuotas que Sí, no claro. pagás, la justicia embarga. Exactamente, y eso la verdad que es muy estricto y dentro de lo que podemos hablar con la Administración de Justicia es una de las cuestiones que lo hace con bastante celeridad, al menos a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad también. En Sí, el estudio tuve muchos casos que tienen que ver con esto y la protección de la mujer y en realidad la protección del niño, los intereses del niño, ¿no? tal Más allá cual. de la violencia económica ejercida contra la mujer, porque si el padre, en este caso, no cumple, la mujer tiene que invertir más carga laboral para poder cumplir con esa parte de asistencia que el padre deja de cumplir. Claro. Entonces es una Ahora, situación complicada. Y hay gente que no tiene recursos directamente, que ahí es un poco ya más complicado, ¿no? bueno, si no tenés, es otra cosa, ¿no? Si no tenés, bueno. Y no Ahora, tiene la si mujer, tenés, digo, no el ¿eh? padre, no el Ok, padre. claro, la madre, la madre. Ahí la información que me pasaba, Mauro Icardi debe 13 cuotas alimentarias. ¿Qué? Pero en este caso, Wanda Nara, que no actuó, no fue a la justicia, no pidió, ¿cómo puede llegar a deber 13? Además, es una persona que evidentemente económicamente mal no está. Claro. Sí, es una situación particular, digamos. Lo que yo pude ver son trascendidos, información que brindan los medios de comunicación. No es Sí, información exacta del expediente judicial, pero bueno, por lo menos es raro. Acá debe haber algún tipo de depósito judicial y lo que está en juego es la cantidad de la cuota alimentaria. la, Porque la la verdad que si cantidad, no, claro, la cantidad. sí, Claro. en la suma, debe estar en discusión eso y debe haber un depósito judicial por las cuotas alimentarias. Para que tengas una Ah, idea, y me pasó alguien de mi equipo, el sí, 70% sí. de los divorcios y los que quedan separadas personas, progenitores, no cumple con los deberes de asistencia. Y tiene que ir El la madre a 70. demandar y hacerle un juicio por alimentos. Que es importante para todos saber que una vez que se inicia el juicio por alimentos, a partir de ahí tiene que cumplir de manera retroactiva, ¿no? Claro. 70% es muy alto, ¿no? O sea, 7 Sí, de cada exacto. 10 parejas que Sí, se divorcian, hay una parte que no cumple con la cuota que no alimentaria. cumplen. Y claro, y la progenitora tiene que, digamos, iniciar una acción judicial para que cumpla la persona, ¿no? Sí, Y sí. tiene que ser obligado por la justicia a cumplir con estos deberes de asistencia familiar. Al revés, hay casos, o sea, de padres que tienen la tenencia de los chicos, por ejemplo, y la otra parte que sería la mujer no cumple. Sí, hay casos. Sí, No me sí, digas, en mirá vos. mucha menor medida. Sí, Pero por lo general las personas, digamos, tienen una situación similar, económicamente se separan y digamos, la parte que abandona el hogar debería brindarle el sustento económico para solventar el mismo nivel de vida que tenían cuando estaban juntos claro, los claro. padres. Es decir, los errores de los adultos no deben Sí, ser, sí. digamos, soportados por los menores. La justicia, siempre decimos que la justicia es lenta, ¿no? En distintas facetas, que actúa tarde. Bueno, fíjate los casos ahora de corrupción, llegan 15 años después las sentencias definitivas. En estos casos, ¿la justicia también es lenta? Mira, en los casos que entiendo yo, no es lenta la justicia. La verdad No, que desde el punto de vista técnico, una vez que se presenta la demanda de cuota alimentaria, se hacen los trámites
judiciales y administrativos de rigor, y si la persona tiene un empleo en blanco y no cumple, se le embarga el sueldo, digo, hasta un porcentaje, no un 30%, que es lo que permite la ley. Claro. Y cuando pasa también que hay gente que trata de ocultar sus ingresos. Ocultar, claro. Claro, ahí se hace un poco más largo, pero porque tiene que, digamos, el Poder Judicial, el juez tiene que investigar un poco más para detectar dónde tiene bienes con la ayuda de la progenitora. Muchas veces se logra esa situación, pero siempre hay gente que quiere violar la ley y bueno, ahí en esos casos puede estirarse, pero no porque la justicia en este caso sea lenta, sino porque hay una evasión, un ardid que lleva adelante la persona que tiene la obligación para no cumplir. Claro. Vamos a hablar de los que no cumplen. La ley, ¿qué trabas le pone? Esto de figurar en el registro de incumplimiento, esto de no poder entrar a la cancha también, ¿no? Por ejemplo, van a la cancha. El figurar en el registro de deudores alimentarios te pone todas las trabas que tienen que ver bien. con, si sos profesional, digo, de casi cualquier rama, digo, contador, abogado, arquitecto, y querés renovar la matrícula, te piden digamos, el libre deuda, digamos, que no estés inscrito en el registro de deudores alimentarios, porque si estás, no te renuevan ni la matrícula, ni el registro de conducir. Hay un montón de situaciones que te restringen, como el ir a la cancha. Otra de las cosas que propone esta chica Cintia Fernández es justamente eso, no poder cargar nafta si no cumpliste y estás inscrito. Sí. Pues si estás inscrito es que vos ya incumpliste y eso no fue resuelto, es decir, vos ya debes más de 3 cuotas alimentarias, entonces ahí pasás automáticamente a estar en el registro. Claro. Ahí pasás directo al registro. Ahora no sé si manda el oficio y quedás inscrito ahí. No sé si se lleva adelante esta decisión. Esto es una idea de ella, ¿no? Todavía no está avanzado esto de que no te permitan cargar nafta. Claro, parece interesante desde el punto de vista, digamos, para que no den tanta vuelta. Hay gente que tiene auto, tiene recursos y no cumple con la cuota alimentaria o de alguna manera paga menos de lo que debería pagar. Claro. Ella decía Mickey Mouse, le decía ahí a los ratones. Sí, se refiere a la gente que tiene poder económico y no cumple con lo que tiene que cumplir, con lo que la ley manda. Digo, si tuviste hijos y tenés que, digamos, sostenerlos económicamente, más si tenés los recursos para hacerlo. Si tuviste un problema con la madre de los chicos, eso tiene que quedar en un costado y los chicos no tienen por qué soportar los problemas de los adultos. Tal cual. No, el tema de cargar combustible, de impedir, viste, ahora que se empiezan hay estaciones de servicio donde vos te cargas solo, yo no sé cómo sería el trámite, el playero tiene que ir a verificar, cuando pagás con la tarjeta, ahí le saltaría, por ejemplo, si va con efectivo no le va a saltar, ¿no? Si es el auto quizás con la patente, sí, hay que ver cómo se implementa, es una idea que me parece una idea que para poner en discusión y ver si se puede implementar. Me parece que es una cuestión más para que esto se regularice y la gente cumpla más con los deberes que son de asistencia familiar, ¿no? Estamos hablando de la cuota alimentaria, algo básico, y si tenés para cargar nafta, también tenés para solventar los gastos de tus hijos, ¿no? Estamos hablando de cuotas alimentarias, los que no cumplen. Doctor, cómo lo denomina usted al que no cumple, al que tiene y no quiere poner para hacerle daño a la mamá, pero que le está haciendo daño a los pibes? ¿Cómo los denominas? No, un deudor alimentario, ¿no? No lo trataría como Cintia Fernández que le dijo rata, pero bueno, en definitiva es más divertido. Claro. Gracias, doctor. Gracias por atenderlos. Estamos hablando con el doctor Andrés García Bautrín a propósito de este tema que nos interesaba poner en foco. Gracias por estar en contacto con Enfoco. Que tengas buenas tardes. Muchas gracias a vos. Igualmente. Buenas tardes. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar.
Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Para ser competitivo en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde con los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. En Edesur ponemos el foco en lo importante, en vos, que cada día haces un uso más consciente de la energía, en nosotros, que seguimos trabajando, invirtiendo y mejorando, en la atención para cuando todo funciona y también cuando no, siempre enfocados en lo que hay que hacer. Edesur. Vamos a hablar con un señor que yo lo llamo el rey de los láseres. No sé si vos que estás del otro lado usaste tecnología láser para algo, para cuidarte la piel, por ejemplo. Bueno, el doctor Mario Fuchs está con nosotros y es, por supuesto que es dermatólogo, y él es el presidente de la Sociedad Argentina de Láser. Esa herramienta que crece tanto en distintos sectores, en vastos sectores. Mario, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Darío? Todo muy bien, por suerte. Bueno, yo te llamo el Llegó rey... el láser para quedarse, El rey del láser, te llamo yo. No, pero la verdad que en serio, tenés un cargo muy importante en la sociedad. Contame o contale a la gente, a ver, en qué punto estamos de esa tecnología que ha ido avanzando tanto, el uso del láser para la estética. Mirá, estamos muy avanzados. Pensá algo, Darío, que nosotros venimos haciendo láser desde el año 1992. O sea, no es algo nuevo. Claro. Esto fue avanzando a medida que fue pasando el tiempo. Los primeros años fueron difíciles porque era prueba-error, no teníamos conocimiento ni experiencia, con lo cual uno fue aprendiendo. Pero ya en los últimos 25 años, imagínate cómo ha avanzado y evolucionado, que hoy prácticamente los equipos láser son como los autos eléctricos, te diría. Qué bárbaro. Son todos electrónicos, específicos, estamos usando todo lo que es inteligencia artificial en nuestras máquinas. O sea, el avance es notorio y en varias especialidades, no solo la mía, que es dermatología. Sí. Fíjate que láseres empleamos en oftalmología. También. Bueno, yo tengo una cirugía de láser, mira vos, me hiciste acordar, claro, exactamente. Sí. En mi ojo derecho. Sí. Es aplicable a diferentes especialidades. Yo específicamente me dedico a todo lo que es el área dermatológica, sí, dentro del área médica, y algo muy querido por la gente, tanto el hombre como la mujer, que es la estética. Bueno, ¿y qué se puede hacer, a ver, en estética con un láser hoy? ¿Qué podés hacer? Y hoy podés hacer maravillas. Maravilla. Magia. Mira, te voy a dar un ejemplo. Sí. Te voy a dar un ejemplo. Fíjate que en los últimos años ha bajado muchísimo todo lo que es la cirugía plástica en lo referente a lo que es lifting facial. Sí. ¿Por qué? Primero, por el temor de la gente de ir al quirófano. Segundo, por los riesgos que puede llegar a implicar, dependiendo de la edad del paciente. Hoy vos, de repente, podés contar con tecnologías no invasivas, muy potentes, similares a lo que es un lifting. Si bien no es un lifting, llega a tener gran similitud y resultados muy interesantes. Claro. Entonces, ese paciente que por ahí tiene que estar 2-3 semanas en su casa para recuperarse, hoy se puede hacer un láser muy potente y en 48 horas está perfecto como para ir a trabajar. Increíble. Ese es un ejemplo. O por ejemplo, gente que tiene manchas en la cara, manchas de la edad, léntigos solares, manchas del sol, fotoenvejecimiento. Los láseres lo que hacen, dependiendo del tipo de láser que vos uses, emite una determinada luz que va a captar esa mancha y esa mancha la va a destruir para hacerla desaparecer, sin necesidad de cortar, lastimar o utilizar ningún tipo de anestesia. Claro. ¿Es una cirugía no invasiva? ¿Está bien eso? Yo diría que es un
método no invasivo, no una cirugía. Método, ok. Es un método que Claro. no es necesario hacerlo en quirófano, que lo haces perfectamente en consultorio, Sí. que no tiene riesgos. Suponete los láseres más potentes, tal vez utilicemos alguna crema anestésica, Sí. nada más, pero la verdad que la recuperación es inmediata. El paciente al día siguiente o el mismo día se puede ir a trabajar o puede hacer su vida normal, prácticamente. Mario, ¿cómo está Argentina respecto al mundo en materia de, bueno, cirugía, de estética, de tratamientos dermatológicos? Y es uno de los países dentro de Latinoamérica que más avance tiene. Mira. Fíjate que si bien Estados Unidos es el primero, Sí. tenés países también como Brasil, Argentina y Colombia, que son países donde realmente hay muchísima cantidad de tratamientos no invasivos. Si vos mirás un poco las estadísticas internacionales y ves qué es lo que quiere la gente y qué es lo que hace la gente, y prácticamente hoy más del 90% de la población decide por tratamientos no invasivos que ir a cuchillos. Claro, claro. Ojo, perdón, te Sí, aclaro algo. sí. Hay cosas que son quirúrgicas y son inevitables. Ejemplo, si un paciente tiene un párpado con mucha piel sobrante importante, Sí. la solución es una blefaroplastia quirúrgica, porque esa piel hay que sacarla. Si un paciente que aumentó 50 kilos, bajó esos 50 kilos y le quedó un delantal en la panza y no tiene cómo sacarlo, tiene que hacer una cirugía. ¿Se entiende? Sí, O sea, hay claro, cosas claro. que la cirugía no la podés, no es que la vas a cambiar por no invasivo, sino que hay cosas que son quirúrgicas y hay cosas que son no invasivas que uno puede llegar a utilizar y hacer. Estamos hablando con un médico recontra respetado en tu mundo, Mario. Decilo vos, porque vos tenés un centro de estética muy importante, pero quiero que me hables también de la gran cantidad de centros de estética que pululan, viste, que pululan, a veces con precios que uno dice, che, qué barato Sí. esto. Es un gran problema. Vos sabés A que ver. cuando hablamos de salud y Sí. cuando hablamos de tratamientos de estética y demás, hay tratamientos de muy buena calidad y hay tratamientos donde la gente lo único que busca es precio, precio y precio. Sí. Y la realidad es que todos buenos tratamientos que son realizados con tecnologías muy avanzadas no son económicos. Tienen No un son costo. económicos, claro. Claro, tienen un costo y es lógico que lo sea así. Porque, suponete, yo trabajo con láseres para hacer un rejuvenecimiento facial. Vamos a dar un ejemplo. O Sí. para sacar manchas. Sí. Y son equipos aprobados por FDA, son equipos de primera línea. Son máquinas que cuestan mucho dinero. O sea, un equipo de esos cuesta 150.000, $200.000. No es que vale 2 pesos el equipo. Sí. Y existen equipos chinos y de otras especies que no los conoce nadie, que nadie los controla, ni nada, que valen $5.000. Qué peligro, ¿no? Con lo cual, claro, yo no me arriesgaría a hacer un tratamiento en cualquier lugar y con máquinas que no estén aprobadas. Claro. Porque el riesgo de quemar a un paciente es alto. Con lo cual me parece que lo más recomendable es buscar médicos que estén especializados, médicos que sean reconocidos, centros importantes. Eso se ve hoy, Darío. Hoy entras en Google y pones doctor fulano. Claro, y claro. todo el prontuario. Sí. Y a veces, claro, uno por pagar menos, por querer ahorrar en esta materia, a veces puede ser muy peligroso. Lo barato sale caro, Darío. Exacto, exactamente. La realidad es que todo en la vida tiene un costo, ¿sí? Y no puede costar, o sea, si yo mañana me voy a comprar un auto 0 kilómetro hermoso y me lo ofrecen a 2 pesos, y Sospechá. bueno, evidentemente Claro. no es normal que pase eso. Y en medicina más todavía. Bueno, entonces, el tratamiento de moda hoy, Mario Fuchs, ¿cuál es? Varios, pero te los nombro. A ver. Te los nombro. Muy de moda los láseres para hacer labios. Labios. Mira. Para las pacientes que, por ejemplo, quieren tener mejores labios y no quieren inyectarse ningún producto. Eso realmente se ve mucho. Otro de los tratamientos muy de moda es uno que justamente
hoy saqué una historia de un tratamiento de rejuvenecimiento con unos electrodos que se ponen en la cara, que se llaman Enphase, y que hacen como si fuera un gimnasio del rostro, es decir, trabajan los músculos del rostro. Mira. Entonces calienta el tejido, que eso da rejuvenecimiento, y a su vez estimula las fibras musculares que hay en la cara. Vos fíjate que vos al gimnasio podés ir, hacer gimnasia, haces pesas, levantás peso, pero con la cara no podés ir a un gimnasio. Entonces, hoy existen tecnologías adaptadas a los músculos del rostro que sirven para que ese rostro esté mucho más turgente, menos flacidez, tenga menos arrugas. Bien, da tu Instagram, así cerramos, Mario. Así la gente que quiere ubicarte. Dale, para el que quiera ver un poquitito lo que hacemos es @ la letra D de doctor, la R, un punto y mi apellido, FUKS, Fuchs. Perfecto. @Dr. Fuchs. Bueno, un gusto tenerte aquí en mi programa, Mario. Un abrazo Darío, grande. te mando un abrazo grande. Igualmente. Gracias. Ahí está, escuchaste bien, ¿no? ¿Tomaste nota? Ya hay láser que te pueden hacer los labios. Mirá lo que decía Mario Fuchs, este dermatólogo tan prestigioso al que conozco y respeto mucho. Casi llegando a las 2 de la tarde, nos queda despedirnos. Como les dije al principio, estamos muy contentos de haber trabajado en Ecomedios, de tener la libertad que tuvimos para hacer lo que querramos. Ha sido un muy lindo programa que me permitió hacer lo que a mí me gusta mucho, que es reportear, hacer entrevistas, sin el apuro que podemos tener en otros medios o en otros horarios. Acá con más tiempo, y podemos elegir libremente con el equipo de la producción lo que queríamos. Matías Urtac es el que se encargó durante todo este año 2025 de buscar a los personajes. Ha hecho un gran trabajo Matías. Javier Martínez es el que está del otro lado, en la pecera, poniendo todo al aire. También estamos muy contentos con él. Ha sido un gran colaborador. Y arriba de ellos hablamos de Javier Pensic, que es el productor ejecutivo de este programa. Empecé a trabajar con él este año y la verdad que ha sido un placer trabajar con él. Nos hemos entendido de mil maravillas. Termina para nosotros el 2025. Ojalá que tengan ustedes un gran comienzo de año, que se cumplan los deseos. Habrá que trabajar, no será fácil, pero nada es imposible. Un placer de haber estado con ustedes. Nos veremos en la radio, en el dial, en algún lugar seguramente, en el 2026. Aquí termina En Foco. Gracias, feliz año. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.